lo que es patología o las neumopatías de tipo obstructiva. ¿Sí, no? Antes digamos, de tratar de desarrollar las principales entidades nosológicas que se asocian básicamente a las neumopatías obstructivas, tenemos que recordar algunos aspectos fundamentales para poder entender un poco la fisiopatología de las diversas enfermedades de tipo obstructiva. Bueno, todos sabemos que las vías aéreas respiratorias intrapulmonares canalizan y distribuyen básicamente el flujo aéreo por los diferentes lóbulos del pulmón. ¿Sí? Desde un punto de vista ya netamente estructural, sabemos que los bronquios son estructuras que forman parte del pulmón y que tienen una consistencia semirrígida, ¿no? Y esta consistencia semirrígida es porque básicamente, como ustedes saben, desde el punto de vista histológico, está constituido con cartílago en sí, ¿no? Entonces, esa digamos, característica de poseer cartílago dentro de su estructura histológica, lo que hace o lo que contribuye a que la musculatura, el tejido muscular, básicamente pues, pueda en una forma adecuada conducir en forma aérea el flujo, digamos, que pasa o transcurre por ellos, ¿no? Otra característica también que tiene esta área, o sea, del epitelio respiratorio, es que la mucosa tiene, desde el punto de vista histofisiológico, características muy peculiares, ¿no? Y que le permiten ser el punto fundamental en la purificación del aire circulante, ¿no? Vale decir de que la mucosa está tapizada básicamente por una serie de células que juegan un rol importante y cada una cumple una función específica dentro del, digamos, de la circulación del aire por las diferentes estructuras del pulmón en sí. Otra característica también que tenemos que señalar es que los acinos se hayan compuesto básicamente por estructuras distales, ¿no?, al bronquio terminal, y que su función principalmente es la de difundir el aire que pasa por ahí, ¿no? O sea, la difusión gaseosa, en términos generales de lo que se dice, ¿no? Por lo tanto, dentro de la patología, dentro de las neumopatías de tipo obstructiva, se incluyen, basándose en estos aspectos, en estos criterios no solamente estructurales, sino funcionales e histopatológicos de las estructuras del pulmón, ¿no? Todas las patologías o las neumopatías de tipo obstructiva se incluyen a todas aquellas que los cuadros clínico-patológicos tienen una base en la obstrucción crónica del flujo aéreo. Entonces, todas las patologías respiratorias que tienen como base fundamental la obstrucción crónica al flujo aéreo, debido a cualquiera de las alteraciones dentro de la estructura histológica y anatómica, van a corresponder o van a agrupar básicamente a las enfermedades o a las neumopatías de tipo obstructivo. Entonces, obstrucción crónica, sinónimo de neumopatía de tipo obstructiva. Por lo tanto, se utiliza este término de neumopatías de tipo obstructiva un tanto como para comparar con la otro gran grupo de enfermedades pulmonares que son las neumopatías de tipo restrictiva. Entonces, en los términos, el término obstructivo se utiliza para la comparación de las otras enfermedades de tipo respiratorias, básicamente de tipo obstructiva. Hablo de enfermedades de tipo respiratorias porque cuando hablamos de patología obstructiva o restrictiva, diferentes, ¿no? Estas abarcan más enfermedades que no tienen que ver directamente con el aparato respiratorio, sino pueden ser complementarias en sí, como vamos a ver ya después dentro de la clase, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros nos vamos a ceñir a describir las principales neumopatías, digamos, de tipo obstructiva, y cuando toquemos las neumopatías de tipo restrictiva, también principalmente a esas, ¿no? Vamos a mencionar algunas enfermedades de tipo restrictiva que son colaterales a las neumopatías de tipo restrictiva, y en el caso de las obstructivas, algo similar. En estas alteraciones, digamos, de las neumopatías de tipo obstructiva, la alteración digamos, de la estructura alveolar, principalmente
se da a nivel intersticial, ¿no? Con ciertas limitaciones a la difusión gaseosa en sí, ¿no? Eso vale decir cuando hablamos de las neumopatías de tipo restrictiva. O sea, mientras las neumopatías de tipo obstructiva se basan fundamentalmente en la obstrucción crónica de las vías respiratorias grandes, ¿no? Las restrictivas se limitan principalmente a la alteración digamos, del intersticio, ¿no? Digamos, del tejido intersticial del pulmón en sí. Entonces, es más, digamos, un poquito más micrométrico las alteraciones que se dan tanto en las neumopatías de tipo restrictiva, ¿no? Sí. Pero lo peculiar de esto es que ambos grupos, tanto las obstructivas como las restrictivas, tienen un patrón característico en las pruebas funcionales respiratorias, ¿no? Que lógicamente le permite al especialista, en este caso a los neumólogos, poder diferenciar entre una y otra. Entonces, basándonos en estos conceptos fundamentales de diferenciación entre, digamos, enfermedades o patologías obstructivas y restrictivas, podemos un poco centrarnos fundamentalmente al primer grupo de las neumopatías de tipo obstructiva, ¿no? Y cuando hablamos de, digamos, de las neumopatías de tipo obstructiva, ¿no? Nos referimos a todo un grupo de cuadros clínicos, patológicos, que, como hemos dicho hace un momento, están asociados con la obstrucción crónica al flujo aéreo en sí. Vale decir que hay una imposibilidad que el flujo aéreo pueda, pues, darse en forma adecuada y en forma, pues, consecuente debido a este tipo de alteración crónica que se presenta en sí. Ahora, hay diferentes neumopatías de tipo restrictivas, ¿no? Que pueden, de una u otra manera, pues, agrupar a las, digamos, diferentes entidades que tienen que ver con la obstrucción crónica del flujo aéreo en sí. Pero lo que va a diferenciar entre una neumopatía obstructiva de una restrictiva son lo que como hemos señalado, los diversos exámenes auxiliares o pruebas funcionales que utiliza el neumólogo para poder diferenciar una de otra. O sea, esa es la ventaja, por lo menos, que se tiene para poder diferenciar desde un punto de vista funcional a una enfermedad de la otra, ¿no? A todo un grupo de enfermedades obstructivas de las restrictivas. Pero cuando hablamos ya de las obstructivas propiamente dicho, hay un grupo digamos, de enfermedades que son, digamos, las representativas de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? Y nos referimos al EPOC, ¿no? A la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que es un término que incluye básicamente un conjunto de alteraciones crónicas o enfermedades crónicas, ¿no? Y difusas en el tracto respiratorio, ¿sí? Que tiene que ver, como hemos señalado al comienzo, la imposibilidad o la dificultad digamos, de la circulación del aire en forma adecuada. ¿Sí? Y estas entidades clínico-patológicas abarcan a tres fundamentalmente. En la actualidad, ¿no? A la bronquitis crónica, al enfisema y la enfermedad de pequeñas vías aéreas. Antiguamente, en el EPOC se incluía al asma, ¿no? Al asma propiamente dicho, pero con el transcurrir del tiempo se ha podido observar, un poco diferenciar que el asma ya es otra entidad nosológica que, si bien es cierto, tiene cierta connotación de tipo obstructiva, pero ya se le considera dentro del campo de la neumología, ¿no? Se considera otra entidad nosológica que es muy aparte y que merece, pues, un estudio más amplio, más consensuado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos referimos que hay dos grandes tipos, ¿no? Esto desde un punto de vista clínico. Hay cierta controversia dentro de lo que es el enfoque clínico del EPOC en relación al enfoque netamente, pues, histopatológico, ¿sí? Pero ambos se complementan. Entonces, cuando hablamos de un punto de vista netamente clínico, al EPOC de tipo A, es aquella enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la cual, pues, hay una combinación digamos, de una bronquitis crónica con enfisema pulmonar, que posteriormente vamos a ver que casi siempre van de la mano.
Pero en el tipo A lo que predomina fundamentalmente es el componente enfisematoso. A diferencia del tipo B, del EPOC tipo B, en la cual, si bien es cierto, hay un componente enfisematoso, pero lo que predomina fundamentalmente es el problema de la bronquitis crónica. Ahora, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se presentan y se deben básicamente a diversas alteraciones hemodinámicas, como por ejemplo, fenómenos circulatorios locales, básicamente pues alteraciones diríamos, del aparato vascular, netamente que circula o que irriga a todo el componente respiratorio. ¿Sí? En segundo lugar, otra alteración hemodinámica está asociada básicamente a la hipoxemia crónica y que se refiere fundamentalmente a lo que es la alteración, ¿no? Que se da en algunos pacientes que presentan esta enfermedad de larga data, ¿no? De larga evolución con un EPOC. Lo que es el engrosamiento arteriolar, eso lógicamente ya desde el punto de vista netamente histopatológico, el engrosamiento arteriolar va a reflejar, digamos, una alteración dentro de lo que es la hipertensión pulmonar en sí. O sea, el engrosamiento o disminución de la luz arteriolar lo que va a originar es una alteración hemodinámica asociada a una hipertensión pulmonar. Y finalmente, muchas veces, o casi siempre, estas alteraciones hemodinámicas del EPOC, ¿no? Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas terminan, cuando ya está en una fase final, hacen lo que se denomina el cor pulmonar. El cor pulmonar, que no es más que la cronificación de este tipo de alteraciones funcionales del aparato respiratorio en sí. Ahora, el EPOC también tiene su traducción histopatológica en sí. Y esa traducción histopatológica nosotros la podemos un poco diferenciar de la siguiente manera. Uno, vamos a encontrar que hay un incremento de las glándulas de la mucosa bronquial. Ahora, al momento de haber estas alteraciones histológicas que se asocian fundamentalmente a un incremento de las glándulas de la mucosa bronquial, lo que este incremento de las glándulas lo vamos un poco a valorar según el índice de Reis. Y el índice de Reis es aquel índice que relaciona el espesor glandular con la totalidad de la mucosa en sí. Entonces, hay una fórmula, digamos, que nos permite a nosotros, o por lo menos porque me permite valorar el incremento de la mucosa bronquial en sí. Otra alteración histopatológica que también está presente en lo que es, digamos, en el EPOC, básicamente, es lo que es el aumento del moco endobronquial. Es otro criterio que también nos permite a nosotros un poco valorar lo que se produce en el EPOC, específicamente en el EPOC de tipo B, clínicamente. La inflamación crónica, o sea, la presencia de linfocitos y células plasmáticas, ¿no? También es otro criterio histopatológico que nos permite a nosotros inferir que el paciente es portador de este tipo de alteración histológica asociada a lo que es el EPOC tipo B. La hipertrofia muscular también es otro criterio que también nosotros lo valoramos desde el punto de vista histopatológico y que nos permite un poco tener un criterio más de aleación para poder un poco plantear que estamos frente a este tipo de EPOC. Y finalmente la presencia o el desarrollo de la presencia básicamente de la metaplasia del epitelio superficial, que es otro proceso de adaptación celular que se da y que nosotros podemos valorarlo histológicamente en un paciente que es portador de un EPOC en sí. Bueno, ya desde el punto de vista ya netamente pues, del concepto de EPOC, nos referimos a que es una entidad nosológica en la cual hay una limitación crónica, como he dicho, esta limitación es crónica y progresiva, ¿no? Al flujo aéreo en sí. Entonces, cuanto más se desarrolla, cuanto más el paciente presenta este tipo de neumopatía de tipo obstructiva, asociada a lo que es EPOC, la limitación crónica y progresiva del flujo aéreo se va dando como consecuencia y por lo tanto, pues, finalmente, como hemos señalado, puede terminar o va a terminar desarrollando un cor pulmonar en sí. Pero esta limitación crónica y progresiva del flujo aéreo puede darse a nivel de lo que es el enfisema,
y la bronquitis, que son básicamente dos de las principales entidades que abarcan al EPOC. Cuando hablamos de enfisema, nos referimos básicamente a la alteración o al daño de los alvéolos, a la dilatación y ruptura de las paredes intraalveolares, y por lo tanto, pues, el pulmón se expande. Entonces, eso es desde el punto de vista histopatológico. Y cuando nos referimos básicamente a la limitación progresiva de una bronquitis, nos referimos básicamente a la restricción del flujo aéreo por la disminución digamos, del pasaje aéreo a través digamos, del bronquio y el incremento del moco asociado al proceso de inflamación. Estos tres elementos, la restricción del flujo aéreo que está asociada a la disminución de la luz bronquial, producto del proceso inflamatorio, y la presencia o la producción o el incremento de moco, va a traer como consecuencia, pues, el origen o de una bronquitis de tipo crónica. A diferencia del enfisema, en la cual, pues, por daño alveolar y daño, pues, digamos, vascular, ¿no? De daño endotelial, lo que va a originar es una dilatación de los alvéolos con ruptura de las paredes y, por lo tanto, eso va a tener una traducción histopatológica asociada a un proceso enfisematoso. Entonces, como verán, procesos, alteraciones fisiopatológicas que se presentan tanto en la luz bronquial o en el bronquio, en todo el contenido o la estructura del bronquio, en relación a las alteraciones que se dan en los alvéolos, van a determinar si el EPOC es a predominio enfisematoso o a predominio tipo bronquial en sí. Ya esto desde el punto de vista netamente de la funcionabilidad del flujo aéreo, de la resistencia, ¿no? Entonces, como hemos señalado, casi todas estas alteraciones asociadas a neumopatías de tipo obstructivas, siempre lo que da origen a una valoración del flujo aéreo. ¿A través de qué? A través de procedimientos, a través de pruebas que los neumólogos o los médicos, generalmente los especialistas en el área, utilizan para valorar, ¿no?, la resistencia al flujo aéreo en sí, ¿no? Sabemos que la resistencia al flujo aéreo depende sobre todo de la luz de las vías aéreas, ¿no? O sea, cuanto más está dilatado, cuanto más está libre las vías aéreas, el volumen aéreo pulmonar está mejor digamos, y el paciente no va a presentar alteraciones asociadas al EPOC. Cuanto el volumen o la disminución del diámetro de los bronquios o de las vías respiratorias superiores disminuyen por X razones, por lo que hemos señalado, básicamente la producción del moco, el proceso inflamatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los volúmenes pulmonares van a disminuir, por lo tanto, la complianza, que básicamente no es más que, la complianza no es más que digamos, la distensibilidad pulmonar, determinada básicamente por los cambios en lo que se refiere al volumen en relación a la presión, ¿no? Va a traer como consecuencia, pues, que haya un aumento, ¿no?, de esta compliancia, y por lo tanto hay menos fuerza de retracción elástica digamos, del pulmón, y mayor resistencia para poder un poco adecuar o propiciar el flujo aéreo dentro de las vías. ¿Sí? Por lo tanto, en el enfisema, el esfuerzo inspiratorio del paciente es bajo, ¿sí? O sea, la valoración es baja, pero la expiración está disminuida en sí. ¿Debido a qué? Debido a la pérdida de la recuperación elástica que se da como consecuencia de la alteración histológica de los alvéolos en sí. Y por lo tanto, como hemos señalado, en el enfisema hay dilatación y ruptura de la pared alveolar. Esta dilatación y ruptura de la pared alveolar va a traer como consecuencia la pérdida en la recuperación elástica que tiene los alvéolos al momento de dilatarse y contraerse en sí. Entonces, eso es lo que, desde un punto de vista netamente mecánico, ¿no?, se produce en un paciente cuando está desarrollando lo que es un enfisema, básicamente, ¿no? Entonces, acá este gráfico demuestra básicamente la curva del volumen, ¿no?, el volumen con la presión respiratoria, ¿no? Curva del volumen con la presión respiratoria. Y vemos que acá básicamente un pulmón con tórax, ¿no?, cuanto más es el volumen pulmonar en litros,
va disminuyendo el porcentaje en sí, ¿no? Entonces, el volumen está en relación directa a la presión respiratoria que al momento de medir a un paciente que es portador de un enfisema pulmonar o que es portador de una bronquitis crónica en sí. El estrechamiento de la luz aérea, como consecuencia de lo que ya hemos señalado, ¿no? Proceso inflamatorio, exceso de moco, muchas veces el incremento de las glándulas mucosas, lo que traen como consecuencia es una disminución de la luz, digamos, aérea en sí. Y por lo tanto, lo que va a originar este estrechamiento de la luz aérea, ya desde un punto de vista netamente de histopatológico, que va a haber una filtración de las células inflamatorias. O sea, vale decir de que esta filtración de las células inflamatorias, la presencia de linfocitos y macrófagos, va a originar un proceso inflamatorio, pues, severo en sí. Por lo tanto, este proceso inflamatorio severo, muchas veces, si persiste con el tiempo, lo que va a originar es que digamos, se presente de forma crónica y va a originar la fibrosis de la pared bronquial. Por lo tanto, la fibrosis de la pared bronquial también va a traer como consecuencia que la contracción del músculo liso no sea tan evidente, no sea tan funcional y lo que va a originar es un incremento de la mucosidad con una hipertrofia de las glándulas en sí. Entonces, todos estos elementos, digamos, todas estas alteraciones, todos estos cambios patológicos característicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son la obstrucción de las vías aéreas y la pérdida de la tracción elástica del pulmón. Esto es desde el punto de vista macroscópico, pero desde el punto de vista microscópico, esto se va a traducir con todas estas alteraciones, tanto con presencia de las células inflamatorias, como alteraciones de las glándulas y de la secreción mucosa en sí. En el caso de la bronquitis crónica, que es la otra entidad nosológica que agrupa a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sabemos básicamente que los bronquios, cuando entran en un proceso de inflamación crónica, producen mayormente un incremento de la dosificación mucosa y esto lo que va a originar es cierta obstrucción de la vía respiratoria en sí. Esta obstrucción de la vía respiratoria, ¿no?, va a traer como consecuencia un proceso inflamatorio crónico en sí. Y este proceso inflamatorio crónico se va a traducir en un edema en la mucosa respiratoria, con la presencia de marcada congestión de vasos pequeños por la presencia de esta secreción mucosa en sí. Uno de los elementos que ustedes ya saben que produce bronquitis crónica y alteraciones dentro de la estructura histológica del bronquio es el de las personas que fuman mucho. O sea, el tabaquismo es la causa más común, más frecuente que produce bronquitis crónica, como consecuencia como consecuencia de la inhalación del humo, y este humo va a originar que la mucosa se altere desde un punto de vista ya histológico y se traduce fundamentalmente con los criterios que hemos señalado en su momento. Ahora, el tratamiento, lógicamente, sí ayudará con los síntomas, pero la bronquitis crónica es, como ustedes saben, una enfermedad crónica, como su nombre lo dice, que aparece y reaparece, pero nunca en algún momento va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro y manifestarle al paciente cuando un paciente viene y se le diagnostica una bronquitis crónica, ¿no? Que una de las posibilidades a que disminuya o desaparezca en algún momento es eliminar, digamos, el elemento nóxico que va a producir todas estas alteraciones dentro de la estructura histológica del epitelio bronquial. ¿No? Entonces, básicamente esto es lo que produce, digamos, el fumar, ¿no? Una bronquitis crónica en sí, ¿no? Entonces, es que la causa más frecuente de la bronquitis es la exposición no solamente a cigarros, sino a ciertos elementos contaminantes del aire, ¿no? El humo del cigarrillo, el humo digamos, de aquellas personas, por ejemplo, que trabajan, digamos, en esas fábricas donde hay bastante humo, etcétera, etcétera, van a originar que el epitelio respiratorio, mejor dicho, el epitelio bronquial, presente este tipo de alteraciones, sufre este tipo de afectaciones funcionales y por lo tanto se van a traducir digamos, en la enfermedad asociada a lo que es bronquitis crónica. En el caso del enfisema pulmonar, ¿no? Consiste básicamente en un aumento anómalo, digamos, y permanente
de los espacios aéreos en sí, ¿no? Distales al bronquio terminal en sí, ¿no? ¿Puede haber destrucción alveolar? Sí, ¿no? Muchas veces este enfisema puede ir asociado, o en algunos casos no, a la destrucción alveolar, siendo básicamente el punto muchas veces de discusión clínico-patológica, ¿sí? ¿No? Algunos dicen que sí hay destrucción alveolar, otros dicen que no hay destrucción alveolar, pero que al fin y al cabo, sí este aumento del espacio aéreo, o sea, la dilatación y ruptura de los tabiques interalveolares van a ser reflejo de lo que es digamos, un problema enfisematoso. En muchos de los casos se ha podido observar, ¿no? Bueno, cuando se ha realizado necropsias, ¿no? De personas mayores de 50 años que han tenido digamos, un problema de POP, ¿sí? Se ha podido observar que el enfisema pulmonar se encuentra en casi la mitad, ¿no? De las autopsias de las personas mayores de 50 años que han muerto, básicamente han fallecido por este tipo de enfermedad, ¿no? En sí. Ahora, también el enfisema y la bronquitis crónica, ¿no? Van frecuentemente unidos, ¿no? Por tener fundamentalmente algunos factores etiopatogénicos comunes, ¿no? Básicamente se debe a una secreción exagerada de algunas proteasas, ¿no? Y que estas lo que van a originar es que hay una disminución de los inhibidores de estas, ¿no? Entonces, la disminución de estos inhibidores va a originar que la pared alveolar de una u otra manera sufra ciertas alteraciones y por lo tanto pues van a deslizarse y van a crear un espacio aéreo mayor en la cual la presencia de los linfocitos polimorfonucleares, ¿no? Van a tratar de una u otra manera jugar un rol importante en el proceso de fagocitosis de cualquier sustancia extraña, en este caso la presencia de el alquitrán, ¿no? Pero estos, digamos, leucocitos polimorfonucleares van a tratar de fagocitar, pero no van a metabolizar, digamos, la sustancia. Por lo tanto, esto va a originar que haya ciertas lesiones de las fibras elásticas de la pared alveolar y estas lesiones van a traer como consecuencia, pues también, ¿no? Un resquebrajamiento de la pared alveolar, por lo tanto, dilatación y ruptura de las mismas. Otra cosa que también se ha visto también es de que el enfisema pulmonar tiende un poco a tener cierta correlación con pacientes que son, digamos, portadores de un déficit de la alfa-1 antitripsina. Se ha podido observar que pacientes con déficit de la alfa-1 antitripsina siempre tienden un poco a desarrollar enfisema pulmonar, ¿no? ¿Y por qué? De una u otra manera se ha podido observar que tiene cierta, digamos, injerencia en la estructura de las paredes alveolares en sí. Bueno, este es básicamente un poco para señalar que, bueno, el enfisema, si bien es cierto que se traduce por una pérdida de la elasticidad pulmonar y ruptura de las paredes y el agrandamiento anormal de los espacios aéreos, lo que hemos señalado, ¿no? A los bronquios terminales también va a afectarles básicamente, ¿no? Al momento de haber una destrucción de las paredes alveolares y ruptura de los capilares que rodean al mismo, va a traer como consecuencia que hay un agrandamiento de los espacios aéreos, ¿no? Un agrandamiento de los espacios aéreos y esto va a llevar a una hiperinsuflación de los pulmones. Por lo tanto, un incremento o un aumento de la capacidad aérea pulmonar total y la pérdida de la capacidad funcional adecuada en sí. Entonces, esto es lo que va digamos, originarse o va a observarse en un pulmón enfisematoso, ¿no? Estos son los alvéolos normales, ¿no? En forma homogénea. Cuando hay déficit de 1-alfa-titricina o cualquier otro elemento que hemos señalado, nóxicos que van a producir, que están asociados al enfisema pulmonar, lo que va a observarse o lo que se va a dar es una dilatación y ruptura de las paredes interalveolares y se va a originar estas, digamos, grandes cavidades, ¿no? En la cual va a traer como consecuencia, pues, cierta alteración de tipo obstructiva en este tipo de vías respiratorias en sí.
Entonces, la traducción del enfisema no es más que la dilatación y ruptura de los tabiques interalveolares con agrandamiento del espacio aéreo en sí. Ahora, hay variantes, ¿no? Cuando hablamos de enfisema pulmonar, hay variantes, hay 5, inclusive hasta hay 6 variantes, digamos, de enfisema pulmonar. Y todas estas variantes están asociadas fundamentalmente, uno, a la zona en la cual se desarrolla o se produce. Dos, al agente patógeno que va a producirla. Y tres, a elementos extrínsecos que de una u otra manera pueden influenciar en el desarrollo del tipo de enfisema. Y es así que el enfisema centrolobular, que es una variante, casi siempre es aquel enfisema que se produce o se desarrolla en la zona superior del pulmón, en los ápices del pulmón, en sí, tiene cierta predilección. Y está asociada básicamente a la presencia de la neumoconiosis. También se puede observar que los centrolobulares tienen cierta predicción o se desarrollan generalmente en pacientes fumadores crónicos, a diferencia del enfisema de tipo paralobular, que se ha podido observar que afecta todo el acino, digamos, es afectado todo el acino. Ahora, si bien es cierto, este paralobular no distingue zona central de periférica, o sea, puede desarrollarse tanto en la zona superior, en la zona central, en la zona periférica del pulmón, ¿no? Y a su vez el paralobular presenta 4 variedades en sí. El enfisema secundario al déficit de alfa-1-antitricina, lo que hemos señalado en su momento, el enfisema senil, casi siempre los pacientes seniles cuando desarrollan un tipo de enfisema, casi siempre es el paralobular que se desarrolla. El enfisema secundario a la obliteración bronquial. Por X razón hay una patología secundaria que de una u otra manera se asocia a una obliteración bronquial. Esta de una u otra manera va a originarse o está asociada básicamente al desarrollo del enfisema paralobular. Y de bases pulmonares, ¿no? También, si bien es cierto, los centrolobulares tienden un poco a desarrollarse en la base, en los ápices del pulmón, se ha podido observar que los paralobulares tienen cierta predilección por desarrollarse en la base de los pulmones en sí. Entonces, por eso es de que las variantes o variedades del enfisema paralobular se pueden, digamos, diferenciar por el tipo de comportamiento que tienen en cada uno de los pacientes. La tercera variante del enfisema es el enfisema paraseptal, que casi siempre este tipo de enfisema afecta a los alvéolos distales en sí. No afecta, digamos, a los sacos alveolares, sino básicamente a alvéolos distales en sí. El enfisema irregular o denominado también enfisema cicatricial está asociado, es aquel enfisema que está asociado básicamente a procesos crónicos de pulmonares en sí, ¿no? La presencia de cicatrices o fibrosis pulmonar en sí. Entonces, todo paciente que comienza a desarrollar una fibrosis pulmonar, en algún momento, si desarrolla un enfisema, va a desarrollar un enfisema de tipo irregular en sí. Entonces, casi siempre está asociado a la presencia de cicatrices pulmonares o fibrosis pulmonar. Y el quinto tipo o fase es el falso enfisema. Es aquel enfisema o pseudoenfisema que le llaman, que no tiene un comportamiento destructivo, digamos, de los alvéolos en sí. Entonces, por eso se le llama un falso enfisema, porque es aquel enfisema que tiene todo el cuadro clínico enfisematoso, pero no hay destrucción ni siquiera mínima de las estructuras alveolares en sí. Por eso se llama falso enfisema. Entonces, como verán, las variantes de enfisema es importante también saberlos porque nos van a permitir a nosotros un poco predecir o adelantarnos a, digamos, a aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que de una u otra manera tienen cierto comportamiento variable dentro de su fisiopatología en sí. Entonces, eso es lo que nos permite digamos, la tipificación de las variantes del enfisema. El cuadro clínico del enfisema, en términos generales, ya no hablo ya de las variantes, sino el enfisema propiamente dicho, se caracteriza por 4 signos y síntomas. Hay una disnea progresiva, ¿no? En segundo lugar, pacientes presentan tos con expectoración. En algunos casos no es mucopurulenta. Ahora, si es que está asociada a una bronquitis crónica, podría ser mucosa, ¿no?
pero es tos con expectoración. Tercero, hay una expiración forzada, eso ya básicamente cuando el paciente es evaluado clínicamente, y esto con la espirometría también puede ser un poco reafirmado, una expiración forzada, y en muchos de los casos también son pacientes que desarrollan lo que se denomina tórax centonel. Entonces, todo paciente que tiene un tórax centonel siempre tiende o va a tender un poco a desarrollar lo que es un enfisema de cualquier tipo de variante. Es decir, va a depender mucho de los antecedentes clínicos que tiene el paciente en sí. Bueno, ya desde un punto de vista ya histopatológico, lo que podemos observar ya en un pulmón enfisematoso es lo que hemos señalado hace un momento, ¿no? Que los alvéolos propiamente dicho, fundamentalmente, pues su estructura pues tiene un tabique interalveolar, ¿no? Los alvéolos generalmente, pero cuando hay una dilatación y ruptura de los tabiques interalveolares, se va a formar estas áreas, ¿no? A diferencia de los alvéolos. Estas áreas son áreas de enfisema, ¿no? Enfisema pulmonar. Dilatación y ruptura de tabiques interalveolares con la presencia de cavidades más grandes de lo normal, en la cual el flujo aéreo se va a extender, va a haber cierta dificultad, ¿no? Que se va a traducir básicamente en el cuadro clínico que presenta el paciente en sí, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que se refiere a bronquitis crónica y enfisema pulmonar, ¿no? En estos dos primeros. Nosotros hablamos que también dentro de los EPOC está inmerso el asma, digamos, el asma, pero en la actualidad, pues el asma ya se considera otra entidad neumológica diferente, que no está dentro de los EPOC en sí. La siguiente, digamos, neumopatía de tipo obstructiva está referida fundamentalmente a lo que es bronquiectasia. Es el tercer rubro. ¿Y qué es la bronquiectasia? La bronquiectasia básicamente consiste en ¿qué? Consiste en la dilatación de los bronquiales anómalas, esas dilataciones anómalas y permanentes. Entonces, cuando hablamos de bronquiectasia nos referimos a esas dilataciones anómalas bronquiales que son permanentes. ¿Cuáles son las causas? Las causas son variadas, pero hay dos causas que agrupan casi siempre a la mayoría de las etiologías de bronquiectasia. Son las de tipo congénitas y adquiridas. Cuando hablamos de las congénitas, nos referimos básicamente a la fibrosis quística pulmonar, que es una de las entidades nosológicas que predisponen al desarrollo de la bronquiectasis. Otra es los secuestros pulmonar, que es una patología o una enfermedad congénita que en muchos de los casos también está asociada a bronquiectasis. Y una tercera causa congénita son aquellos pacientes que presentan cilios inmóviles. Es otro tipo de entidad nosológica que desde un punto de vista netamente congénito se asocia a desarrollo de lo que es bronquiectasis. En el caso de las causas adquiridas, lo que se ha podido observar es que están asociadas básicamente a infecciones respiratorias, no solamente de vías respiratorias superiores, sino también de vías respiratorias inferiores, pero que son persistentes o que han sido mal diagnosticadas o mal tratadas en sí. Entonces, las causas adquiridas de bronquiectasis están asociadas básicamente a infecciones persistentes, no manejadas en forma adecuada médicamente. ¿Sí? ¿Cuál es la complicación, digamos, común, más frecuente y que se da tardía en la bronquiectasia? Es de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis casi siempre todo paciente con tuberculosis, digamos, no bien tratada, no bien monitoreada, paciente con tuberculosis va a terminar desarrollando lo que es bronquiectasis. Entonces, si bien es cierto, hay causas congénitas y adquiridas, pero la complicación más común, más frecuente de la tuberculosis es la presencia o desarrollo de las bronquiectasis. Hay un riesgo, sí, ¿no? Cuando se desarrolla una bronquiectasia, hay riesgo de hemorragias por erosión o dilatación vascular o por ruptura vascular. Entonces, todo paciente con bronquiectasias puede hacer, entre comillas, un cuadro de hemoptisis y puede, de una u otra manera, poner en riesgo su vida en sí, ¿no? ¿Qué es lo que hemos señalado? La bronquiectasia, que son dilataciones anormales, ¿no? Del árbol bronquial, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que podemos observar básicamente es un bronquio normal,
¿no? En la cual pues ya conocemos que la primera capa presenta moco, hay unos cilios, los cilios atrapan básicamente a las noxas o a los elementos, digamos, extrínsecos, ¿no? La producción de glándulas mucosas, que es importante, y la pared externa. En el caso de la bronquiectasia, ¿no? Lo que vamos a poder observar, como hemos señalado, un incremento en la producción de moco, lo cual va a originar una disminución del espacio aéreo, ¿no? Hay destrucción de la pared por procesos inflamatorios crónicos, la pérdida de cilios, que también va a traer como consecuencia la complicación, y por lo tanto, pues, esta producción, estas alteraciones, tanto histológicas como morfológicas, van a originar que el paciente desarrolle lo que es bronquiectasia. Esto, básicamente, macroscópicamente, podemos hablar de un pulmón normal, un pulmón sano, y un pulmón bronquiectásico. Así, miren, hay cierta dilatación, digamos, reblandecimiento del parénquima pulmonar en sí, pero esto es lo que va a traducirse macroscópicamente con un pulmón con bronquiectasia en sí. ¿Cuál es la fisiopatología de la bronquiectasia? ¿No? Lo que hemos señalado básicamente, que este es un resumen de lo que se produce como consecuencia en la bronquiectasia. Hay un proceso inflamatorio, infeccioso, como un evento inicial, lo que va a originar que una limitación funcional del flujo aéreo dentro de, y la función digamos, de los cilios va a estar alterada. Esto va a originar ¿qué? Va a originar que hay un incremento y acumulación del moco en la luz bronquial. Y por lo tanto, este incremento en la acumulación de moco va a originar que el agente patógeno, en este caso si fuese una bacteria, ¿no? Va a ir a desarrollarse, va prácticamente a utilizar como caldo de cultivo esa área y va a comenzar a producir el proceso infeccioso crónico en sí, lo cual va a originar que hay un cierto debilitamiento y dilatación de la pared bronquial y por lo tanto pues se va a producir el fenómeno de bronquiectasia en sí. La etiología son dos. Se describen dos tipos de etiología de tipo primaria y secundaria, ¿no? Ahora, dentro de la primaria, lo que se ha podido observar que el origen viral, bacteriano, o en muchos de los casos tuberculoso, son los que más frecuentemente desarrollan o dan origen a la bronquiectasia. Pero no hay una base, no hay una patología de base en la cual me diga, pues, esto va a originar una bronquiectasia, sino hay un conjunto de entidades, tanto de agentes patógenos como procesos inflamatorios inespecíficos, que van a, de una u otra manera, predisponer al paciente a desarrollar una bronquiectasia. En el caso de los factores etiológicos de tipo secundario, está asociada básicamente a toda una entidad nosológica, ¿no? La bronquiectasia, ¿no? Desde una fibrosis quística pulmonar hasta alteraciones del aclaramiento mucociliar de los pacientes, ¿no? Pasado por un déficit de alfa-1 antitripsina, síndromes aspirativos y una serie de displasias digamos, de los cartílagos bronquiales. Es decir, hay una serie de enfermedades asociadas, enfermedades secundarias asociadas al desarrollo de lo que es la bronquiectasia. En el caso de las bronquiectasias congénitas, a diferencia de las adquiridas, tienen ciertas características un poco peculiares. Mientras que las congénitas casi siempre se desarrollan en lóbulos inferiores, las adquiridas se desarrollan básicamente en forma sacular o en forma irregular. Las congénitas hay un defecto de la maduración del parénquima, digamos, pulmonar, y muchas veces estas bronquiectasias congénitas frecuentemente están asociadas a sobreinfecciones. Es decir, son excepcionales, sí, casi no se desarrollan. Las que casi siempre son las bronquiectasias adquiridas, ¿no? Que se caracterizan fundamentalmente por la presencia de un infiltrado inflamatorio tipo crónico, que es variable, con alteración del epitelio superficial, la presencia de fibroblastos, porque esto va a originar un incremento de los fibroblastos y por lo tanto de los linfocitos, que van a traer como consecuencia la cronicidad y la afectación del parénquima pulmonar en sí. Ahora, muchas veces se ha podido observar que también las adquiridas, cuando presentan, digamos, infecciones sobreagregadas, pueden también desarrollar hemorragias, ¿no?
asociadas a la sobreinfección en sí. Este es, digamos, histológicamente hablando, lo que es un patrón bronquiectásico digamos, un bronquio, digamos, primario en sí, ¿no? Lo que vamos a poder observar acá, básicamente, es una hiperplasia del epitelio respiratorio con disminución de los cilios y, básicamente, el infiltrado inflamatorio, todo un proceso de inflamación crónica, ¿no? Linfocitos, gran cantidad de linfocitos, ¿no? Macrófagos, algunos fibroblastos, que comienzan a proliferar, ¿no? Y a dañar el epitelio, ¿no? Hay una petaplasia, si ustedes pueden observar, uno de los criterios básicos de histopatológicos de una bronquiectasia es la hiperplasia, ¿no? Hiperplasia del epitelio escamoso. Hay una hiperplasia epitelial escamosa, en primer lugar. En segundo lugar, va a haber un denso infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo con presencia de fibroblastos en sí, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a poder observar cuando ya la bronquiectasis ya se cronifica, básicamente lo que vamos a ver, hay una pérdida o daño del epitelio respiratorio. Por lo tanto, este daño de epitelio, en muchos de los casos, se va a tornar, pues, va a desarrollarse una ulceración con pérdida del epitelio, ¿no? Una ulceración. Y esta ulceración va a originar, pues, prácticamente que el paciente se complique, ¿no? Y pueda, pues, la bronquiectasia, esta área afectada del pulmón, pueda servir como caldo de cultivo para otros elementos patógenos, como por ejemplo los hongos, que van a invadir estas áreas y van a producir infecciones sobreagregadas, provocando en muchos de los casos pues, la muerte del paciente en sí, ¿no? Bueno, este es ya un poco a mayor aumento, en la cual pues prácticamente hay una necrosis del tejido epitelial, pérdida prácticamente del epitelio escamoso, del epitelio que tapiza, ¿no? Con marcada fibrosis del mismo. Esto es lo que también finalmente se traduce. Bueno, esto en relación a todo lo que es, digamos, neumopatías de tipo obstructiva, ¿no? El EPOC, que abarca lo que es enfisema pulmonar, bronquitis crónica y lo que es bronquiectasia. Son tres ejemplos clásicos de lo que es neumopatías de tipo obstructiva en sí. En el caso de las enfermedades restrictivas pulmonares, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades restrictivas pulmonares, nos referimos a toda una gama de enfermedades que están asociadas básicamente a lo que hemos señalado en su momento, ¿no? A la afectación, ¿no? De el, digamos, básicamente del componente, pues, epitelial del alveolo, ¿sí? ¿No? Entonces, se conoce como este tipo de enfermedades a cualquier entidad nosológica que afecta la capacidad de inhalar o inspirar, pero que tiene como elemento fundamental, ¿no? La inhabilidad de expandir el pulmón completamente, ¿sí? ¿No? Entonces, eso básicamente nos referimos cuando hablamos de enfermedad de tipo restrictiva pulmonar, ¿no? ¿Qué tienen en común? Tienen en común el patrón funcional del tipo restrictivo, ¿no? En todas ellas, en todo este tipo de enfermedades de tipo restrictivas, la lesión fundamental se localiza ¿en dónde? Se localiza en el intersticio pulmonar. Si bien es cierto, en las obstructivas el daño era a nivel de los bronquios, a nivel de estructuras mayores, en el tipo restrictiva, el daño, recuerden bien, es en el intersticio pulmonar, por lo que provocará básicamente una alteración en la difusión de los gases respiratorios en sí. Entonces, esa es la diferencia entre una neumopatía restrictiva de una neumopatía de tipo obstructiva. Hay categorías de enfermedades restrictivas. Uno habla de enfermedades restrictivas y dentro de las enfermedades restrictivas hablamos de las enfermedades restrictivas pulmonares, dentro de ellas las neumopatías en sí. Pero hay categorías tóracoesqueléticas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que muchas veces las alteraciones del sistema esquelético, básicamente en la parrilla costal, va a originar que los pacientes desarrollen enfermedades restrictivas de tipo pulmonares. Otro tipo también, las alteraciones neurológicas, ¿no? Y neuromusculares, ¿no? Enfermedades que afectan, digamos, el sistema muscular respiratorio, también va a traer como consecuencia el desarrollo de enfermedades de tipo restrictiva en sí. Y finalmente algunas digamos, de las categorías de enfermedades abdominales también van a originar en algún momento. Pero nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a
las enfermedades restrictivas de tipo pulmonares. Pero es importante que lo sepan también, que no solamente cuando hablamos de enfermedades restrictivas pulmonares, ¿no?, nos referimos fundamentalmente a la afectación del pulmón, en este caso, la afectación del intersticio pulmonar, sino que hay otras entidades nosológicas que tienen que saberlo, que no es digamos, tema del curso, pero que tienen que saberlo porque de repente van a pensar que hablamos de enfermedades restrictivas solamente a las 3 o 4 enfermedades que vamos a desarrollar ahorita, sino es una gama, es una variedad, que tienen que ver primariamente con la afectación del intersticio pulmonar, pero secundariamente hay otras que tienen que ver con todos los elementos coadyuvantes que forman parte del aparato respiratorio, aparte del pulmón, la parrilla costal, todo lo que es los músculos respiratorios, etc. Cualquier afectación de todos estos elementos podrían originar alguna enfermedad restrictiva dentro del aparato respiratorio. Un poco ya aclarando eso, también tenemos que señalar que la mayoría de las lesiones son progresivas. En las enfermedades restrictivas, la mayoría de las lesiones son progresivas, ¿no? Y también de evolución crónica. ¿Sí? Ahora, estas pueden ser detenidas o no por tratamientos, digamos, terapéuticos adecuados. Entonces, va a depender mucho de realizar un buen diagnóstico para poder aplicar el tratamiento adecuado y oportuno para poder básicamente pues detener el desarrollo de este tipo de enfermedades pulmonares restrictivas. ¿Sí? Entonces, muchas veces también hay ciertas discrepancias, ¿no?, clínico-patológicas en un poco enfocar lo que es enfermedades pulmonares restrictivas y obstructivas. En el caso de las restrictivas, con mucho más razón, porque está confinado básicamente a la alteración del intersticio pulmonar y tiene su traducción histopatológica en sí. Dicho esto, una de las principales, digamos, enfermedades o neumopatías de tipo restrictivas o que están asociadas a neumopatías de tipo restrictivas son lo que es la fibrosis en sí, ¿no? La fibrosis pulmonar en sí. O muchas veces algunos autores hablan sobre enfermedades intersticiales de causa desconocida. Y dentro de las enfermedades intersticiales de causa desconocida, agrupan a lo que es la fibrosis pulmonar, o también hablan de fibrosis intersticial difusa. ¿Qué es la fibrosis pulmonar o la fibrosis intersticial difusa? Bueno, cuando hablamos de fibrosis pulmonar nos referimos a un concepto netamente clínico, pero cuando hablamos ya desde un punto de vista de un concepto histopatológico, nos referimos a lo que es fibrosis intersticial difusa, que difiere el concepto clínico en diferentes aspectos, ojo, por si acaso. Desde un punto de vista histopatológico, intersticial difusa. Desde un punto de vista clínico, ¿no?, fibrosis pulmonar, ¿no? Morfológicamente, básicamente se define como en lo que es fibrosis intersticial difusa o fibrosis pulmonar, morfológicamente se define como el depósito anómalo de lo que es la fibrina, ¿no? Digamos, la fibrina asociada al tejido conectivo, ¿no?, a las fibras del tejido conectivo en sí, en el intersticio pulmonar. Lógicamente, cuando hemos señalado que las restrictivas están asociadas a alteración del intersticio pulmonar, este intersticio pulmonar se va a ver dañado, su daño del intersticio pulmonar va a ser traducido en la presencia anómala de las fibras del tejido conectivo en sí. Ahora, este daño de las fibras del tejido conectivo, si persiste con el tiempo, va a evolucionar a lesiones intersticiales, por lo que la morfología va a comenzar a variar según la fase evolutiva de la enfermedad en sí. O sea, a cuanto más daño intersticial exista por el tiempo, por la cronicidad del tiempo, lo que va a traer como consecuencia que el daño pulmonar, en este caso la fibrosis pulmonar, va a comportarse en algunos pacientes de una manera más agresiva que en otros con menor agresividad en sí. En este caso hay varios estudios que tratan de una u otra manera de interpretar o de describir, ¿no?, la fase evolutiva de la fibrosis pulmonar. En estos últimos años se han definido una serie de estudios
asociados a la tipificación o identificación de los tipos de colágeno que se asientan en diferentes procesos fibrosantes, ¿no? Del pulmón en sí, ¿no? Entonces, es a través del estudio de los diferentes tipos de, digamos, colágeno que produce el organismo, que algunos investigadores han tratado de tipificar el tipo de colágeno para poder asociarlo a la capacidad fibrosante del colágeno en un determinado caso, ¿no? Con implicancias a la reversibilidad de la lesión. Vale decir, de que ustedes saben de que hay diversos tipos de colágeno, ¿sí? Entonces, lo que se ha podido observar que, de acuerdo al tipo de colágeno que presenta determinado paciente que desarrolla una fibrosis pulmonar, a diferencia de otro paciente que desarrolla una fibrosis pulmonar, pero con otro tipo de colágeno, lo que se está tratando de hacer es desarrollar o explicar los mecanismos de activación de las proteasas que están asociadas fundamentalmente a la producción de un tipo de colágeno y por lo tanto este tipo de producción de colágeno va a originar un tipo de fibrosis. Hablamos de fibrosis pulmonar en términos generales, pero los estudios actuales están apuntalando a que hay variantes de fibrosis pulmonar, pero que están relacionadas directamente, ¿no?, a la alteración de las proteasas asociadas básicamente al desarrollo de un tipo de colágeno. Entonces, eso es lo que también tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista netamente histopatológico, ¿sí? Porque desde el punto de vista netamente clínico hablamos de fibrosis pulmonar en general, en la cual pues se caracteriza porque esta enfermedad pues hay una sustitución progresiva e irreversible de un tejido pulmonar normal por un tejido fibroso, ¿no? Lo que convierte básicamente poco a poco en que ambos pulmones pierdan la capacidad de extensión por la presencia y desarrollo de una cicatrización. ¿Sí? Eso es desde un punto de vista netamente clínico y algo de patología. Pero en la actualidad, repito, la fibrosis pulmonar o lo que es la fibrosis intersticial difusa, ¿no?, está siendo estudiada, ¿no?, y asociada básicamente al tipo de colágeno que se produce, ¿no?, en sí, ¿no? Entonces, por eso es de que básicamente se tiende un poco ahorita a tratar de definir los mecanismos de activación de las proteasas, ¿no?, que provocan la destrucción de elementos estructurales del pulmón, básicamente, ¿no? Principalmente la destrucción de los neumocitos tipo 1, que se ha podido observar que estos neumocitos tipo 1 son destruidos y son reemplazados por los neumocitos tipo 2, ¿no? Y la participación de las células linfocíticas o los leucocitos básicamente y macrófagos, ¿no?, intervienen básicamente en la producción de hay una proteína, la fibronectina, que es la que interviene directamente como factor que provoca la proliferación fibroblástica en sí. Entonces, es importante saber eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a un paciente que ha desarrollado una fibrosis intersticial difusa o una fibrosis pulmonar clínicamente, lo que nosotros tenemos que valorar en la actualidad es de que a través de una biopsia de pulmón, una buena muestra, una buena biopsia de pulmón, podemos de una u otra manera hacer estudios, digamos, de biología molecular para poder tipificar el tipo de colágeno presente o persistente en ese tipo, en esa biopsia, y por lo tanto podemos un poco inferir de qué tipo de fibrosis intersticial, ¿no?, está desarrollando el paciente o puede desarrollar el paciente. Entonces, ese es un dato importante que en la actualidad se está trabajando, se viene trabajando y ya hay buenos avances en lo que se refiere a lo que es fibrosis intersticial difusa, ¿no?, fibrosis pulmonar. Bueno, en lo que se refiere a la parte de la fisiopatología, bueno, eso ya lo saben que las paredes de los alvéolos se produce básicamente un proceso inflamatorio y el tejido conjuntivo que sirve de base a las paredes sufre un proceso de fibrosis, o sea, hay un incremento de la producción de células fibroblásticas y por lo tanto este incremento en la producción de células fibroblásticas va a originar el desarrollo de una cicatriz, ¿no?, que aumenta en forma progresiva y va originando la pérdida de la capacidad respiratoria del paciente. ¿Sí? Entonces,
Eso es desde el punto de vista netamente de lo que es la fisiopatología de la fibrosis pulmonar en sí, ¿no? Acá, bueno, esto es lo que señalaba básicamente, lo que decía, ¿no? Que los alvéolos básicamente son muy elásticos, ¿no? ¿Por qué? Por la, digamos, la funcionabilidad que tienen, ¿no? Pueden distenderse en forma fácil, vaciar básicamente el contenido, ¿no? Y intervenir en lo que es el proceso de respiración o de intercambio gaseoso. ¿Sí? Pero cuando se produce, digamos, este tipo de afectación o alteración fibrótica, lo que va a originar es de que este intercambio gaseoso se pierda o disminuya su capacidad. ¿Debido a qué? Debido a la alteración de las células neumocíticas, ¿no? Los neumocitos tipo 1 que van siendo destruidos y reemplazados por los neumocitos tipo 2. Entonces, esta afectación citológica de las células epiteliales respiratorias van a traer como consecuencia, pues, que pierdan su capacidad, se incremente la producción de fibroblastos y, por lo tanto, se produzca la fibrosis en sí. Ahora, desde un punto de vista netamente de la, digamos, la etiología, ¿no? ¿Cómo pueden ser originadas? La fibrosis pulmonar puede tener causas locales o focales, ¿no? Como por ejemplo, pues, la presencia de tuberculosis, las neumonías no resueltas o las infecciones por hongos van a servir como causa de fibrosis pero localizada, ¿no? O también hay causas de forma difusa, ¿no? La exposición crónica a elementos inhalantes o inhalantes de sustancias inhalatorias, ¿no? Digamos que son nóxicas para el aparato respiratorio, enfermedades de etiología no desconocida, también la enfermedad fibroquística familiar y las neumopatías intersticiales de tipo crónica, ¿no? Entonces, hay causas localizadas y causas difusas que pueden producir fibrosis pulmonar o fibrosis intersticial difusa en sí. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Uno, paciente presenta disnea progresiva, ¿no? Va a depender mucho en qué fase, digamos, de la enfermedad se encuentra. En las fases evolutivas avanzadas de la enfermedad, el paciente desarrolla lo que se denomina una disnea de reposo. El paciente está en reposo, está echado, está sentado, pero continúa con dificultad respiratoria, o sea, con disnea. Y presenta lo que se denomina tos seca. En el caso, bueno, esos son los signos y síntomas. El tratamiento básicamente, pues, se centra fundamentalmente a la ubicación del factor etiogénico, ¿no? O sea, la etiología, qué es lo que está produciendo en sí, ¿no? ¿Qué es lo que está produciendo la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Hay un manejo sintomático de los problemas pulmonares, ¿no? El paciente tiene que someterse a una nutrición adecuada y digamos, la fisioterapia también es importante cuando los pacientes tienen o sufren un compromiso severo del parénquima pulmonar, ¿no? Hay programas de fisioterapia que le permiten un poco a los pacientes en forma sistemática tratar de recuperar, ¿no? O no perder, mejor dicho, porque no recuperan, sino no pierden la mayor capacidad de respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la fibrosis es irreversible? ¿Sí? Por lo tanto, estos pacientes, si es que no son sometidos a este tipo de procesos, digamos, de recuperación, ¿no? Digamos, de ejercicios, ¿no? Estos pacientes pueden ir en forma sistemática perdiendo la capacidad de respiración, va a ir fibrosándose y por lo tanto prácticamente van a terminar en una máquina o en UCI van a terminar. Entonces, por eso es importante, el tratamiento es integral básicamente, pero basándonos fundamentalmente en lo que es el factor etiopatogénico que ha producido, está produciendo este tipo de enfermedades. ¿Sí? El derrame pleural es otra también entidad nosológica que tiene que ver con lo que se refiere al desarrollo digamos, las enfermedades, digamos, restrictivas en sí. ¿Qué es el derrame pleural? Bueno, ya ustedes lo saben, es una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. Hay un espacio virtual que, digamos, que de una u otra manera no hay líquido, pero por diversas entidades nosológicas, digamos, por problemas traumáticos, por problemas pues, de infecciones, básicamente infecciones respiratorias de tipo bacteriano, de tipo viral,
hasta inclusive tipo micótico, pueden producir un daño dentro de la estructura, digamos, de la pleura del parénquima pulmonar y producir, pues, digamos, el desarrollo y la acumulación de líquido entre ambas capas, produciendo lo que se denomina derrame pleural, ¿no? En sí, bueno, pues tiene su traducción radiológica, sí, ¿no? Hay como una especie de opacidad del ángulo costodiafragmático, por lo tanto, todo esto, lo blanco, va a traer como concepto, es una traducción fundamentalmente de la presencia de líquido en sí, ¿no? Bueno, hay tipos, ¿no? Hay dos tipos diferentes. Bueno, cuando uno habla de derrame pleural, pues hay, desde un punto de vista netamente microbiológico, hay dos tipos de derrames. Los derrames de tipo transudativos, ¿no? Que están causados básicamente por la presencia de líquido que se filtra básicamente del espacio pleural, lo que es provocado, lo que provoca básicamente una presión elevada en los vasos sanguíneos o por un contenido bajo de las proteínas en la sangre, ¿no? Es la causa más común, más frecuente, que va a producir insuficiencia de carga congestiva, ¿no? La insuficiencia de carga congestiva siempre se asocia a derrames pleurales de tipo transudado, ¿sí? ¿No? Por la diferencia de presiones entre los vasos sanguíneos y el espacio pleural en sí. A diferencia de los exudados, ¿no? Los derrames exudativos, o sea, que son básicamente causados por vasos sanguíneos, ¿no? O linfáticos que por X razón son bloqueados, ¿no? Básicamente por un proceso inflamatorio o una lesión del pulmón o por elementos extrínsecos, como por ejemplo tumores, presencia de tumores o también por traumatismo, básicamente. Entonces, los derrames pleurales pueden ser de tipo transudativo o exudativo, dependiendo de la etiología y dependiendo del comportamiento fisiopatológico que presentan en sí. El origen, bueno, ya hemos señalado, lo más común, lo más frecuente de los derrames pleurales están asociados básicamente a procesos inflamatorios o infecciosos y desórdenes circulatorios de vasos sanguíneos. También por falla del corazón, por infecciones, por infarto pulmonar, por cáncer, neoplasias, ¿no? No solamente dentro de, digamos, del parénquima pulmonar, sino en neoplasias contiguas, digamos, metástasis básicamente, o también por traumatismo, ¿no? Por un accidente de tránsito, hay un choque, qué sé yo, hay un traumatismo torácico cerrado, y este puede producir, pues, un derrame, digamos, pleural, que está asociado fundamentalmente a una serie de elementos que hemos señalado así, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? Paciente con derrame pleural puede ser exudativo, transudativo, muy aparte de la presencia del dolor torácico y básicamente la dificultad respiratoria. El paciente va a presentar como un malestar general, en muchos de los casos tos persistente, pero sin expectoración. Básicamente ese es el dato fundamental, a diferencia de otro tipo de patologías respiratorias. Y puede aparecer también muchas veces fiebre, ¿no? La pérdida de peso, bueno, si está asociado fundamentalmente a un secundarismo, ¿no? Una enfermedad secundaria, paciente con malestar general y debilidad, ¿no? Pero la mayoría de pacientes suelen presentar síntomas meses antes del diagnóstico. O sea, paciente, por ejemplo, que está empezando a desarrollar un derrame pleural asociado a cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Secundaria a, este paciente comienza a presentar sintomatologías, pero que conforme va pasando el tiempo se van acentuando y se van presentando de forma más intensa en sí. Entonces, bueno, ya desde el punto de vista fisiopatológico, ustedes deben recordar, bueno, que las pleuras tienen dos capas, una capa visceral, una capa parietal, ¿no? Y dentro de ellas, pues, están lubricadas básicamente por un líquido meoceroso, secretado, ¿por qué? Por las células mesoteliales que recubren el epitelio de la pleura en sí, ¿no? Las células mesoteliales, que son las células más importantes que constituyen fundamentalmente o tapizan fundamentalmente la pleura en sí, ¿no? Que digamos, líquido secretor lo que va a originar es que no hay una cierta fricción. Cuando hay pérdida de este líquido o ausencia de este líquido, lo que se va a producir una pleuritis, ¿no? Una inflamación de la pleura. ¿Por qué? Por la fricción, ¿no? Ustedes saben que al momento de haber movimiento respiratorio de inspiración y expiración, la pleura juega un rol importante, ¿no?
en lo que es la parte del espacio virtual que tiene para, de una u otra manera, pues, no producir esa fricción con el pulmón o entre ambas pleuras. ¿Sí? Lo que se dice es de que normalmente hay una producción diaria de líquido pleural que es de 0.1, 0.2 mililitros por kilogramo de peso corporal. Entonces, una persona que pesa 70 kilos va a tener, pues, una cantidad determinada de este líquido que le va a permitir de una u otra manera, pues, impedir esa fricción que normalmente no debería haber. Hay una serie de enfermedades, aparte de la derrame pleural, una pleuritis crónica, pacientes con, digamos, empiema pulmonar, pacientes con tuberculosis, inclusive comienzan a desarrollar pleuritis, lo que se ha podido observar es que esta enfermedad, digamos, secundaria a derrame pleural va a traer como consecuencia la disminución o ausencia en la producción de este líquido pleural que normalmente se tiene en este espacio, ¿no? Hay pruebas digamos, o exámenes auxiliares que se utilizan casi siempre cuando, digamos, estamos frente a un paciente que se sospecha que está desarrollando derrame pleural, ¿no? Y son básicamente la radiografía de tórax, que es la básica, lo común, lo más frecuente, que con ella sí se sabe hacer una interpretación o una lectura adecuada, se puede llegar, pero en algunos casos muchas veces se recurre a otros exámenes como la tomografía, ¿no? Para poder un poco tipificar mejor digamos, el grado de derrame pleural en sí. Los exámenes de sangre, ¿no? Y la función renal y hepática también nos permiten un poco valorar si este paciente está desarrollando un derrame pleural. Entonces, hay una serie de elementos diagnósticos. La ecografía también de tórax también nos permite, digamos, llegar al diagnóstico de derrame pleural en sí. El tratamiento básicamente pues es dirigido básicamente a lo que es neutralizar el agente nóxico. Ahora, cuando el derrame pleural es masivo, es intenso, ¿no? Y no, uno no va a esperar, pues, porque ustedes saben que el derrame pleural es un tipo de emergencia médica. ¿Sí? En muchos de los casos, hasta determinar la causa, ¿no? O el origen o la etiología, el líquido comienza a acumularse, y por lo tanto se puede realizar una toracocentesis, la cual es lo que es la traducción de la extracción del líquido pleural, una muestra adecuada para poder de una u otra manera hacer el estudio respectivo, y también sirve para un poco descomprimir también la zona afectada, ¿no? Digamos, del derrame, porque si no el paciente puede fallecer también, ¿no? Entonces, es todo un proceso que ya después ustedes lo van a poder estudiar en lo que es la toracocentesis, que es un procedimiento de urgencia cuando el derrame pleural es evidente y pone en peligro la vida del paciente. Y se hace también para estudio diagnóstico del agente etiológico. Otra, digamos, entidad nosológica es el neumotórax, ¿no? El neumotórax también está asociado fundamentalmente a lo que es el desarrollo de las neumopatías de tipo restrictiva en sí. Los neumotórax pueden ser de dos tipos, ¿no? Abiertos y a tensión. Cuando hablamos de un neumotórax abierto, cuando no existe una acumulación de presión, ¿no? por el gas que entra y sale, por el aire que entra y sale, ¿no? Dentro del espacio pleural. Y cuando hablamos que es un neumotórax a tensión, cuando resulta, este neumotórax se desarrolla por la presencia de una válvula, de una vía, que permite que el gas, o sea, el aire básicamente solamente entre al espacio pleural, pero no salga. Entonces, esto es muchas veces ocasionado, esto ocasiona básicamente un incremento significativo de la presión de dicho espacio. Entonces, los neumotórax son de tipo abierto y a tensión. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente? Lógicamente, hay una dificultad ¿no? en el proceso respiratorio, hay un incremento para ventilar el paciente, una falta, una sensación de aire, dificultad de aire, ¿no? Una falta de aire. El paciente tiende un poco a tener arcadas, a abrir la boca, porque de alguna manera siente que le falta el aire, ¿no? Poco a poco, si este paciente comienza a desarrollar un neumotórax,
los signos vitales van a ir deteriorándose, ¿no? Por eso es que lo que se tiene que es un poco asistir al paciente, ¿no? Y en muchos de los casos, estos pacientes pueden terminar, pues, colocándoles un tubo de tórax que debe ser insertado para descomprimir el tórax, ¿no? O sea, el tórax llega un momento que comienza a comprimirse, ¿no? Y esto va a traer como consecuencia, pues, lo primero es una afectación del sistema cardiorrespiratorio. Por lo tanto, si no se actúa rápidamente, porque es una emergencia médica, lo que va a originar es la muerte del paciente, ¿no? ¿Cuáles son dentro de lo que es la parte de la fisiopatología, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Que digamos, el aire de la cavidad pleural tiende un poco a desaparecer las presiones intrapleurales. Entonces, ¿qué es lo que va a originar esto? Que, digamos, va a dar lugar a un colapso del pulmón, ¿no? Y a la pérdida de eficiencia de los movimientos respiratorios, que son secuenciales, y en este caso, en este tipo de pacientes con, digamos, con problemas de este tipo, lo que va a dar origen a una pérdida de la eficiencia de los movimientos respiratorios, que no son capaces de generar las presiones transpulmonares necesarias para lograr que el aire entre en una forma adecuada y el efecto sea, pues, positivo. Ahora, la intensidad de las alteraciones, digamos, de esta entidad, depende básicamente de el porcentaje de neumotórax que desarrolla o está desarrollando el paciente, ¿no? Y este porcentaje de neumotórax va a estar valorado por una serie de pruebas funcionales que los neumólogos o los intensivistas van a someter al paciente para poder de una u otra manera, pues, en función a los resultados, regular este tipo de, digamos, presión o cantidad de aire acumulada dentro de la cavidad pleural en sí. Las manifestaciones clínicas se caracterizan básicamente por paciente, pues, presenta un dolor torácico, hay disnea, dificultad para respirar, ¿no? El dolor torácico aparece de una forma brusca, ¿no? Y posteriormente este dolor se va a transformar, pues, en un dolor, pues, sordo, mal definido, difuso, ¿no? El paciente entra en una desesperación y no logra, ¿no? O sea, el paciente comienza, inclusive en algunos casos, hay que tratar de manejar en forma adecuada, digamos, la ansiedad del paciente, porque lo que va a originar esto es que el paciente presenta mayor ansiedad y por lo tanto mayor dificultad al respirar, ¿sí? ¿No? Pero esto no significa que el manejar la ansiedad va a disminuir, digamos, la dificultad respiratoria, sino tenemos que actuar rápidamente, disminuir, descomprimir la parte del neumotórax para poder que el paciente recupere su, digamos, capacidad ventilatoria y poder disminuir. La disnea, también el paciente presenta disnea, dificultad respiratoria, que poco a poco, conforme se va desarrollando, se va manejando el cuadro, esta va tendiéndose a disminuir o desaparecer, ¿sí? ¿No? O sea, se descomprime, digamos, el neumotórax y la disnea, el paciente va a ir recuperando la respiración en forma adecuada y la disnea va a ir disminuyendo o desapareciendo. Hay otras manifestaciones menos frecuentes, que es la tos, la cianosis, muchas veces el paciente presenta un tiraje intercostal, ¿no? El paciente presenta sudoración fría y algunos otros signos y síntomas secundarios, pero la sintomatología y sintomatología más frecuente, más común en este tipo de enfermedades son la disnea, el dolor torácico y fundamentalmente esos dos, disnea y dolor torácico. ¿Sí? El edema agudo de pulmón también es otra entidad nosológica que está asociada o vinculada básicamente a lo que es las neumonías de tipo restrictiva, ¿no? Bueno, no es más que, ustedes saben que el edema agudo de pulmón es la acumulación anormal de líquido en la cavidad alveolar de los pulmones, ¿no? Lo cual lleva a que el paciente también presente cierta dificultad respiratoria y daño alveolar en sí, ¿no? Entonces, el edema agudo de pulmón también es importante. Tiene su traducción básicamente histopatológica, sí, ¿no? Se ha podido observar que el edema agudo de pulmón tiene ciertas características peculiares macroscópicas, ¿no? Lo que hemos señalado siempre, ¿no? El pulmón aumenta de tamaño, ¿no? El color varía básicamente, la consistencia, cuando un pulmón edematoso es como un pulmón como esponja. Ustedes cuando aprietan una esponja y sale espuma, es bien parecido, ¿no? El pulmón edematoso, ustedes
cuando lógicamente es en una necropsia se puede observar eso, un paciente que ha fallecido por edema agudo de pulmón, lo que tiene básicamente alterado es la estructura alveolar en sí. Y esa estructura alveolar alterada se traduce macroscópicamente en la dilatación y en la presencia de el líquido, una cantidad de líquido que es filtrado en el pulmón en forma más rápida y removido produciendo cierta alteración dentro en el intercambio gaseoso. Cuando ese líquido entra a la cavidad alveolar, va a originar que el intercambio gaseoso que se da en los alveolos va a ser alterado y por lo tanto esa alteración se va a traducir en la estructura histológica del alveolo y va a originar o se va a asociar a lo que son las neumopatías de tipo restrictiva en sí. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, los edema agudo de pulmón pueden ser, pues, tienen una letalidad de 13.1, ¿no? Pueden ser cardiogénicos o no cardiogénicos. Casi siempre los cardiogénicos son los más frecuentes, los más comunes, a diferencia de los no cardiogénicos, y siempre se ha visto que el sexo masculino tiene cierta predilección por desarrollar edema agudo de pulmón en relación al sexo femenino en sí, ¿no? La etiología, bueno, hay varias causas, varias etiologías, ¿no? Desde problemas infecciosos, problemas respiratorios, problemas de secundarismo, ¿no? Van a originar, ¿no? Algunos medicamentos, ¿no? Problemas de secundarismo como por ejemplo insuficiencia renal, problemas de arteriosclerosis o algún daño pues, extrínseco por inhalación de gases extrínsecos pueden causar pues, alteraciones digamos, en la estructura pulmonar, específicamente en los alveolos, y producir edema agudo de pulmón. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista de la clasificación, puede ser pues intersticial y alveolar, ¿no? O sea, el edema puede ser básicamente a nivel de los alveolos o a nivel intersticial. Lo más frecuente, lo más común es a nivel alveolar. Desde el punto de vista funcional, pueden ser cardiogénicos, ¿no? Asociados a trastornos hemodinámicos y no cardiogénicos, que están asociados básicamente al incremento de la permeabilidad capilar. Pacientes con problemas de capilaritis o problemas de circulación tienden un poco a desarrollar lo que es edemas, digamos, no cardiogénicos en sí. Bueno, esto es básicamente lo que es la parte de la fisiopatología del edema del pulmón, ¿no? Lo que se puede, digamos, observar dentro de esto es que hay una alteración de la presión hidrostática asociada a la alteración de la presión oncótica en sí. La presión hidrostática, ustedes saben que facilita el desplazamiento de los líquidos de los vasos o de los capilares al intersticio pulmonar. A diferencia de la presión oncótica, que esta va a depender mucho de la concentración de las diversas proteínas que están presentes en la sangre y que facilitan el desplazamiento del líquido al interior del vaso. Entonces, esta alteración, ¿no?, entre la presión hidrostática y la presión oncótica va a traer como consecuencia, pues, el desarrollo del edema agudo pulmonar. Ahora, si existen alteraciones hemodinámicas, habrá un desequilibrio de la ley de Stalin. La ley de Stalin, un poco acá le he puesto para que se lo recuerde, porque es importante cuando uno habla de neumopatía de tipo restrictiva, ¿no? Cuando hay alteración entre lo que es la presión hidrostática y la oncótica, ¿no? Entonces la ley de Stalin no es más que determina el equilibrio entre estas dos presiones, ¿no? En la hidrostática, la que tiende a sacar el líquido hacia el intersticio y el espacio alveolar, y la oncótica que tiende a retener el líquido dentro del espacio interalveolar. Este equilibrio de esta presión hidrostática y de presión oncótica va a traer como consecuencia, pues, el funcionamiento adecuado digamos, del aparato respiratorio. Pero cuando hay un desequilibrio entre lo que es el líquido que sale y el líquido que se retiene, esta alteración o desequilibrio o alteración de la ley de Stalin va a originar digamos, el desarrollo de lo que es este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, básicamente la producción de edema agudo de pulmón. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando hablamos de edema pulmonar de tipo cardiogénico, a diferencia de no cardiogénico, hay cierta, digamos, diferencia entre uno y el otro. El cardiogénico básicamente
se produce por la función del corazón, está en relación directa digamos, a la afectación del corazón, ¿no? Básicamente, en estos casos, el corazón no logra bombear en forma adecuada la sangre al cuerpo y por lo tanto se va a producir toda una alteración en lo que se refiere digamos, al sistema cardiorrespiratorio y por lo tanto esto se va a reflejar en el desarrollo de un edema pulmonar tipo cardiogénico. A diferencia del no cardiogénico, en la cual se incluyen las causas que provocan una invasión de los pulmones por el líquido, o sea, el líquido invade a los pulmones, ¿no? Pero sin que el corazón esté enfermo. En un caso, el cardiogénico, el corazón se ve alterado, en el no cardiogénico no hay alteración, o sea, el corazón aparentemente está sano. ¿Sí? ¿No? En este caso, básicamente, en el no cardiogénico, el problema se da básicamente en las paredes de los capilares sanguíneos, ¿no? Sí, ¿no? Que nutren de sangre a los pulmones y que ya que pierden su capacidad de retener la sangre, los capilares pierden esa capacidad y lo cual va a originar que dejen pasar el líquido a los alvéolos, así produciéndose el edema. Ustedes saben que edema es sinónimo de presencia de líquido en la luz alveolar. ¿Sí? La etiología, bueno, hay varias etiologías, ¿no? Dentro del cardiogénico y en el no cardiogénico, ¿no? En el cardiogénico, fundamentalmente, la dificultad en el vaciado de la aurícula izquierda va a traer como consecuencia que el paciente desarrolle una insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, a diferencia del no cardiogénico, en la cual hay una reducción de la presión oncótica plasmática, lo que hemos señalado, esta reducción va a traer como consecuencia un incremento de la presión oncótica, o sea, alteración de la ley de Stalin, y esto se va a traducir en una insuficiencia linfática, ¿sí? Produciendo el edema no cardiogénico. ¿Sí? El cuadro clínico básicamente tiene tres etapas, ¿no? La primera etapa, el paciente presenta una disnea de ejercicio, crépitos inspiratorios leves. En la segunda etapa, o la fase intersticial, hay una alteración, digamos, el paciente, digamos, se traduce en cianosis, una diaforesis, paciente con taquipnea, hay una disminución de la perfusión ventilatoria, y en la tercera etapa, en la etapa donde ya se desarrolla el edema propiamente dicho, el edema alveolar, lo que vamos a poder observar es que hay una capacidad vital disminuida, ¿no? Hay una hipoxemia severa y el paciente muchas veces desarrolla hipocapnia y el paciente presenta una expectoración de tipo espumosa rosada. Entonces, paciente que llega a la emergencia con hipoxemia, dificultad para respirar y con una expectoración de tipo espumosa, ojo, abran los oídos porque es un paciente que está viniendo, desarrollando, ¿no? Un edema de tipo cardiogénico. ¿Sí? Entonces, tengan bastante cuidado. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero también uno se basa en, digamos, estudios secundarios como la radiografía de tórax, ¿no? Pueden presentar signos y síntomas clínicos de edema, ¿no? O agudo de pulmón, ustedes pueden observar, hay ciertos crepitantes, etcétera, etcétera, pero básicamente, pues, lo que nos va a permitir a nosotros hacer el diagnóstico netamente es digamos, el cuadro clínico que presenta el paciente y con ayuda de algunos elementos diagnósticos. Otros elementos como el electrocardiograma, el hemograma, la función, la medición de gases arteriales, la ecografía transtorácica, también son elementos que nos permiten a nosotros hacer el diagnóstico de este tipo de edema cardiogénico o no cardiogénico. Y finalmente, las neumonías. Las neumonías son otro tipo de, digamos, lesiones que también tienen que ver
Doctor, su micrófono está apagado. Doctor, no se le escucha. Ya. Bien, ahora se escucha, ¿se escucha? Delegada, ¿se escucha? Ahora sí, doctor. Ya, ya. Nos quedamos acá. Bueno, ya hablábamos de que las neumonías también son una de las causas de neumopatía de tipo restrictiva. Las etiologías son diversas, desde bacterias, hongos y virus. Lo más frecuente es el Streptococcus pneumoniae en niños, y la Haemophilus influenzae también la más común, más frecuente, digamos, como factor etiológico de tipo bacteriano. Hay clasificaciones virales, neumonía de tipo viral, de tipo por protozoos, de tipo bacteriano, pero cuando nosotros hablamos de tipos de neumonías asociadas básicamente a enfermedades de tipo restrictiva, nos referimos a una variedad de neumonías, ¿no? A las neumonías intersticiales de tipo usual, que estas básicamente reciben también el nombre de alveolitis fibrosante. Es una entidad clínico-patológica que generalmente tiene una causa desconocida, pero también puede asociarse a diversas enfermedades, básicamente están asociadas a las coagulopatías. Desde un punto de vista morfológico, las neumopatías de tipo intersticial, tipo usual, es la que utilizan como patrón histológico de referencia el grupo de las neumonías intersticiales crónicas, ya que esta es digamos, un tipo de neumonía intersticial crónica que de una u otra manera tiene cierta evolución a desarrollar un tipo de neumopatías de tipo restrictiva en sí, ¿no? En el caso de, de los tipos de neumonía, dependiendo del agente patógeno, ¿no? Tenemos básicamente las neumonías estafilocócicas, producidas por el aureus, Staphylococcus aureus, las causadas por bacterias gram negativas a la cabeza de las Klebsielas, y las causadas por el Haemophilus influenzae, que son el grupo de las que son más virulentas y provocan graves enfermedades como las meningitis, las epiglotitis y todas las neumonías de los neonatos o recién nacidos en sí, ¿no? Bueno, también otro tipo de neumonías, que son las neumonías de tipo intersticial descamativas, la neumonía intersticial linfocitaria, y hay una serie, una gama de neumonías que posteriormente ya las vamos a ver en otra clase, pero ahorita solamente estoy mencionando, básicamente para que sepan que este tipo de neumonías está asociada fundamentalmente a la producción de neumopatías de tipo restrictiva. Y en todas ellas, ¿no? El proceso diagnóstico es la identificación del agente etiológico. También en muchos casos se hacen tomografías o radiografías de pulmones, y lo más importante es hacer el cultivo líquido pleural para poder identificar al agente patógeno. La sintomatología, bueno, es clásica, común, frecuente, que presenta, ¿no? Tos con disnea, estertores, hay fiebre en muchos de los casos, cuando la gente es de tipo bacteriano, el paciente presenta digamos, triajes intercostales, dificultad respiratoria, presenta crépitos, ¿no? Y el tratamiento básicamente en una primera etapa es primero determinar el agente patógeno. En muchos casos, cuando no se detecta, digamos, temporalmente, en muchos los médicos hacen una cubierta antibiótica de amplio espectro con oxigenoterapia hasta poder determinar el agente patógeno, ¿sí, no? Finalmente, el síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Agudo, que es un proceso inflamatorio pulmonar del tejido alveolar que está asociado básicamente al edema agudo del pulmón, no cardiogénico, y que es provocado fundamentalmente por una falla respiratoria severa que va a traer como consecuencia un daño pulmonar directo, la presencia de, digamos, el desarrollo, o está asociada básicamente también a otro tipo de neumonías,
y que tiende un poco a presentar al paciente a desarrollar una especie de dificultad respiratoria con un ahogamiento severo. ¿Sí? Entonces, ese síndrome de distrés respiratorio básicamente puede tener etiologías, en primer lugar, de un daño pulmonar indirecto, pacientes con sepsis o pacientes con traumatismos severos, con fracturas múltiples, o pacientes postoperados de una cirugía pues extensa. Entonces, pueden desarrollar un síndrome de distrés respiratorio que lo puede conducir a lo que es una neumopatía, asociarse a una neumopatía de tipo restrictiva. Bueno, hay manifestaciones clínicas que son peculiares, son comunes, más frecuentes, digamos, y que están vinculadas básicamente a todo lo que es la patología respiratoria, pero lo característico de estos pacientes con distrés respiratorio, ¿no?, con este síndrome, es de que presentan cianosis. La cianosis nos va a marcar básicamente frente a qué tipo de paciente estamos y la gravedad del mismo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, cuantificar la cianosis en los pacientes con distrés respiratorio. Los medios diagnósticos, básicamente los gases arteriales ayudan en forma adecuada para poder manejar este tipo digamos, de cuadros, y la radiografía de tórax, que es fundamental para poder un poco cuantificar la magnitud digamos, de este patrón de distrés respiratorio. El tratamiento, ventilación mecánica, muchas veces pues se utiliza pues tratamiento pues farmacológico adecuado, va a depender mucho de el cuadro clínico o la etiología que está produciendo este distrés respiratorio, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Bueno, finalmente lo que quería decirles es que también cuando hablamos de, digamos, enfermedades pulmonares de tipo, restrictivas, ¿no? No solamente nos referimos a las neumonías o neumopatías de tipo restrictivas, sino también a enfermedades restrictivas tóraco-esqueléticas, ¿no?, como las deformidades de la caja torácica, que dan lugar a movimientos limitados del tórax y pueden producir o pueden, digamos, ayudar a producir o a desarrollar una enfermedad pulmonar de tipo restrictiva. Estas anomalías tóraco-esqueléticas son la escoliosis, pacientes con escoliosis y cifoescoliosis pueden desarrollar en algún momento una enfermedad o una patología de tipo restrictiva en sí. Y no solamente eso, sino también pacientes que presentan alteraciones dentro de los músculos respiratorios también pueden en algún momento desarrollar este tipo digamos, patologías restrictivas respiratorias en sí. Entonces, como verán, el tema es un poco amplio, no solamente cuando hablamos de patologías restrictivas nos estamos refiriendo solamente al daño alveolar o al daño básicamente de las estructuras pulmonares, sino también a estructuras aledañas al aparato respiratorio, como son por ejemplo el esqueleto, como son los músculos, como son los nervios, que cierta alteración, o sea, cuando hay alteración de estos elementos contiguos, ¿no?, van a traer como consecuencia pues el desarrollo de patologías de tipo restrictivo. Bien, bueno, ese es a grandes rasgos un resumen del resumen de lo que tenemos que desarrollar el día de hoy relacionado a lo que es a las patologías obstructivas y restrictivas del aparato respiratorio. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo. En todo caso, bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, delegada, después ya voy a colgar este PPT para que lo tengan ahí. Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta,